Esto, no sé si lo había escuchado en alguna ocasión, esto hace alusión a una exposición que hubo en el año 2003, que fue itinerante por varias ciudades españolas. Y la exposición, digo para que ya, si alguna vez lo leéis también, que sepáis, la exposición se llamó Copias y Coincidencias, o el acrónimo es COCOS, ¿no? Entonces, cuando hay un coco, la historia del arte está llena de cocos, de coincidencias y de copias y de transposiciones. Pero cuando esto ocurre en diseño gráfico, pues ya la cosa no queda tan bien. Y claro, está la cantidad de imágenes que nosotros hacemos una búsqueda en internet y de pronto nos salen tantas imágenes que a veces los creativos puede coincidir, puede que se quede en su memoria y ya no sabe si lo ha visto, lo ha copiado, lo ha inventado, ¿verdad? Entonces esta exposición lo que se hizo fue pues hacer una muestra, un recorrido por objetos en diferentes salas en las cuales hay copias y coincidencias. A veces son copias y a veces son coincidencias. Y esto no sabemos si esto es uno de los grandes dilemas, no se sabe si fue una copia o una coincidencia, pero los dos son del mismo año. Entonces esto fue el cartel de la película Hable con ella, de Almodóvar, y ese mismo año salió un DVD, un disco de Barbra Streisand, y ¿es copia o coincidencia? Pues bueno, no lo sabemos. Esto es muy reciente, ¿verdad? Película de Han Solo, fotografía publicitaria, fotografía, lo que decíamos antes, ¿recordáis cuando hablamos de las tendencias? Imagen convertida en vector y la foto metida dentro de la imagen, dentro de la tipografía. Pues bueno, hay diferentes discos antiguos de estos autores que veis aquí, que alguien es muy fácil, se encuentra con facilidad, y alguien ha buscado y ha encontrado como efectivamente pues hay un gran parecido, una gran coincidencia en alguna de las imágenes, pero claro, es muy complicado. Cuando hay imagen, la fotografía es inevitable que haya coincidencia. Y casos muy polémicos, y los últimos años las redes están llenas de casos polémicos, sobre todo tenemos ahí un hervidero muy interesante de concursos nacionales, concursos populares, en los cuales, pues bueno, el jurado con todo su buen hacer y que tampoco puede tener en la memoria todos los carteles que se han hecho en el mundo, pues emite un veredicto y después pues llegan los problemas. Y aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de un coco, de una coincidencia del Festival de Ebro, que después pues se quejaron de que era parecido, era una copia de estos carteles de diferentes ciudades, esquematizando, que nosotros hace muchos años, recordaréis, también se hizo algo parecido a Andalucía y se veían pues en diferentes láminas. De esto ha habido muchísimos ejemplos. Festival de Sevilla, fijaros la imagen, y aquí tenemos una imagen de una portada de una revista. Copia de coincidencia. Bueno, yo dejo ahí imágenes. Hay muchos ejemplos de esto. Bueno, hay en el caso de ese cartel, María Cañas, con esta sevillana, trabaja el apropiacionismo de las imágenes. Es decir, claro, es que hace el trabajo por eso, claro, copia imagen y la transforma. Es que la historia del arte está llena de eso, constantemente. Entonces, hay casos que sí son efectivamente y otros casos que efectivamente es una transposición de la imagen. Es una transposición. En algunos, pues, creo que sí son muy evidentes que son copias. Fijaros por ejemplo, prácticamente veíamos antes, ¿recordáis? Hablaba del caos tipográfico y fotográfico, pues veníamos ejemplos de que era uno de las modas, ¿no?, en diseño, y aquí prácticamente vemos de nuevo pues una transposición. Málaga no está exenta de polémica también en este tipo de carteles. ¿Recordáis cuando Javier Calleja hizo en 2007 el de cine? Decían también que se había copiado, claro, se había copiado. Si es que es su propio discurso, es su propio lenguaje expresivo. ¿Cómo va a haber copia cuando a veces los artistas utilizan su propio lenguaje expresivo? Y lo de feria, ahí tenemos para dedicar otra tarde, si queréis, con los carteles de todas las fiestas, ¿no? Ejemplo, obra artística, copiado. Esto también fue en Benalmádena, 2015. De David Delfín también, el pobre ya fallecido, también se dijo que había copiado cuando era su propio estilo, ¿no? Completamente personal. Del cine español, de Málaga también sí lo pongo porque son copias. Y yo recuerdo a Herford, ¿no? Los memes, que creo que es otro discurso que dentro de unos años veremos muchos libros ya y artículos sobre
los memes y la manipulación de todo este tipo de discursos. De Málaga voy a poner muy poco, pero bueno, hay algunos carteles fotográficos que son bastante interesantes, por ejemplo, de cine español, donde se utiliza esta fotografía publicitaria con elementos característicos de señas de identidad de nuestra cultura. Y creo que son ejemplos dignos, muchos de ellos, a tener en cuenta, porque son característicos de nuestra propia identidad cultural. Y no me podéis resistir a poner la fotografía cuando era fotografía puesta. Y eso lo recordaréis en los carteles de Semana Santa, carteles de feria, carteles populares, ¿no? Este también fue de estos cocos, que fue muy popular. Y bueno, hay muchos ejemplos, no voy a poner los de aquí, pero todos sabemos un ejemplo característico de toda la cartelería artística, muchas de ellas artísticas, no solamente fotográficas, que realiza a través de Excel. Y empezaba con esta imagen, que esto podríamos preguntarnos, esto es una manipulación, es una imagen manipulada, que la utiliza de forma intencionada porque se utiliza ya todo ese conocimiento que se tiene de la Gioconda, no deja atrás ese guiño humorístico que utiliza de forma intencionada en el cartel. Recordabais que hablábamos de la combinación de la ilustración con la fotografía, de la importancia de la tipografía que está cobrando cada vez más protagonismo, de la importancia de nuevo esa tipografía que recuerda la de los años 20 y 30, pero que antes lo hacían de forma manual y ahora nosotros podemos convertirla en vectores y podemos darle una entidad importante a la tipografía como cartel, combinar la tipografía con la fotografía, con fotografías que son realmente espectaculares y potencian mucho la identidad cultural, la importancia de esa, lo que antes podían parecer errores de impresión, de ese alejamiento de la autenticidad, pero que ahora se utiliza de forma expresiva, al igual que las transparencias, imágenes impresas, donde antes se veían cómo se iban imprimiendo los diferentes fotolitos, las imágenes de doble exposición, los papeles cortados, el hágalo usted mismo, volver a hacer con la mano en el ámbito del diseño. Por lo tanto, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que está de moda? Pues realmente vuelve a estar de moda absolutamente todo lo que hemos venido viendo durante todo el siglo XX. De nuevo volvemos a ver cómo de nuevo esos recursos se vuelven a emplear, pero haciendo cada vez un uso más importante, por una parte, de los software y de lo que es la evolución del ordenador como elemento importante de la creación, pero también el artista, el creativo, a veces necesita volver a la mano, volver al dibujo, utilizar, combinar el collage, componer. ¿Y el futuro hacia dónde va? Pues no lo sabemos, pero quizás hacia el cartel en movimiento, la imagen en movimiento. Creo que quizás nosotros como aportación lo que hemos aportado es esta imagen en movimiento que ya está empezando a sustituir el lugar que ocupaban antes los carteles en los grandes centros comerciales, vallas publicitarias, y ya vamos hacia ese movimiento. ¿Cómo puede ser desbancado? Pues simplemente, como hemos visto antes, por esas vallas creativas. Cuando hay una valla creativa, que se quite la imagen en movimiento, la pantalla estática y fija. Entonces, estamos en un momento en el cual todo convive y los artistas, los diseñadores gráficos están constantemente atendiendo a todos esos discursos y todas esas tendencias artísticas donde ha habido una ruptura con la imagen anterior durante todo el siglo XX. Y estamos volviendo una y otra vez hacia ello. No podemos hablar de un estilo único porque ya la posmodernidad, en los años 80, no hay un estilo único, sino que son múltiples estilos que están en continua convivencia. Bueno, pues muchísimas gracias y yo por mi parte he concluido.